Y ya estamos de vuelta con la última conferencia de este cuarto día. Justamente con esta conferencia cerramos esta cuarta sesión de la cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Justamente este tema lo imparte la maestra Maureen García con el tema ¿Quién pone la narrativa? Territorio y algoritmos. Precisamente Maureen García es consultora política latinoamericana que se ha especializado en comunicación estratégica, construcción de narrativas públicas y sobre todo fortalecimiento de liderazgos emergentes. Dentro de su trayectoria destacan por integrar análisis contextual, storytelling de alto impacto y metodologías ágiles para potenciar campañas electorales, procesos de gobierno y sobre todo posicionamientos institucionales. Cuenta con una visión orientada al futuro y un enfoque centrado en el ciudadano. Desarrolla soluciones que combinan estrategia, creatividad y sobre todo medición constante. Estimada Maureen, muchas gracias por esperarnos el tiempo que nos hemos demorado. Este espacio es todo tuyo. Bienvenida a esta edición. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien, Perfecto. Maureen. Sí, no, al contrario, creo que ha valido la pena esperar y escuchar y bueno, como siempre agradecida por este espacio, creo que siempre vale la pena. Y bueno, sí, estamos en diciembre, semanas decembrinas, como digo yo, ¿no? Pero que la política no espera, la cotidianidad no espera, la gestión de gobierno no espera, las instituciones eh, siguen funcionando, ¿no? Sí. Eh, y bueno, hay que seguir abonando, ¿no? A estos temas del entendimiento y la comprensión, ¿no? De lo que hoy estamos viviendo, que si bien no se aleja, ¿no? De cosas que ya conocemos de la teoría, pues trae otras dinámicas, ¿no? Que es un poco lo que hoy queremos abordar, ¿no? Entonces, bueno, aquí andamos. Así es, muchísimas gracias, Maureen. ¿Vas a compartir la presentación? Sí, a ver, sí, voy a compartir pantalla y voy a ver acá, ok, voy a compartir. Esta es ya no, acá. Le Listo. pongo modo pantalla, Y ahí perfecto, ¿no? estamos viendo la pantalla. Perfecto, Ahí Maureen. estamos viendo la pantalla y ah, veamos acá. Ahí están viendo, ahí ya ven la pantalla, ¿no? Se Sí, sigue sí, bien, tenemos bien, la pantalla entiendo. completa. Sí, Sí, y abonando, ¿no? A todo este recorrido, por supuesto, darte las gracias, mi estimado José Luis, reconocerte todos estos esfuerzos que siempre haces y cómo se ha consolidado de alguna manera esta semana, eh, digamos, de conferencias, de compartir y sobre todo de que la gente se sume a escuchar, ¿no? Estas experiencias, estos temas que hemos trabajado, que nos abonan de alguna manera al día a día, ¿no? Al día a día desde cualquiera de los saberes que hacemos como consultores, como asesores, en instituciones públicas, privadas y en general, ¿no? Entonces, te agradezco nuevamente que me invites, que nos inviten cada año a participar, agradecer a todos los ponentes anteriores, a los que hoy están conectados y por supuesto a todo el equipo de Cruzva Comunicación. Y bueno, ¿cómo empiezo esto? Voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible porque, como decíamos antes, estamos en diciembre, o sea, semana de diciembre, a escasos días de la Navidad y todos estos temas, ah, independientemente de todo, son cierres de ciclos, ¿no? O sea, sí, justo, oye, finalmente. Maureen, aplica Sí. el meme de la burrita, ¿no? Ajá. Ya huele a ponche, ya huele el cascabelero. Exactamente. Entonces, lo que queremos es compartirles estas experiencias, estos aprendizajes que hemos tenido en todo este tiempo y, por supuesto, en temas recientes. Yo pongo de quién pone la narrativa, básicamente porque al final del camino estamos digamos, en un contexto, ¿no? Donde
pues todos hablan de Big Data, bueno, ya menos, pero ya todos hablan más de algoritmos, ya todos hablan más de datos, ya todos hablan más de inteligencia artificial y de percepciones, ¿no? Las percepciones nos han perseguido en todo lo que tiene que ver con la comunicación y no se trata solo de un tema de la campaña, de la gestión de gobierno, de la institución, es parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, hablo de estos temas de qué imponen la narrativa, sobre todo para entender todo este contexto, todo este ecosistema de cómo nos estamos comunicando hoy los ciudadanos electores, ¿no? Finalmente terminamos siendo ciudadanos electores y ya no hay un espacio, digamos, ya no hay una frontera entre lo digital y lo presencial físico, ¿no? Nuestro trabajo siempre ha estado en el territorio. O sea, ha sido trabajar con marcas, con instituciones públicas, en campañas electorales. Hace 20 años iniciamos en temas de territorio y siempre nos complace hablar de esos temas porque nosotros hemos tenido una evolución muy natural, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo en el territorio, seguimos estando en el territorio, pero adoptamos, abrazamos estos espacios digitales, estas plataformas, el auge de las redes sociales, y nos lleva a esto. Hoy el espacio físico y digital no es un tema de fronteras, ¿no? Es un territorio extendido, es una presencia física donde, digamos, interactuamos, ¿no? En estos dos espacios. ¿Qué les quiero transmitir? Muy enfocado con ejemplos de campañas electorales, por supuesto, pero que se repite en los temas de gestión de gobierno e incluso para temas de marcas o instituciones privadas, en temas de posicionamiento de marca, de satisfacción de clientes y demás. Pero bueno, todos estos casos dos, tres casos que vamos a presentar, que compartí con ustedes, estos aprendizajes, tienen que ver con la parte política, ¿no? De hecho, hoy tuvimos algunas experiencias y llegamos a la conclusión cuando hablamos acá en el equipo, termina todo siendo político. Todo dice, es que me enoja la política, me enoja los políticos, pero termina siendo político, porque tomamos decisiones sobre nuestro entorno, ¿no? Y eso incide y se transforma y se representa en un voto, ¿no? Entonces, como decía, ¿cómo transitamos desde cualquiera de los roles que tengamos como consultores, asesores, políticos? ¿Cómo se transforma, cómo se da esta comunicación, esta conversación que nosotros llamamos narrativa? O sea, ¿qué es hoy la narrativa? ¿Qué es hoy el territorio? Y los algoritmos, por supuesto, ¿no? Y yo parto de algo que hemos estado trabajando conceptualmente hace unos 4 meses. Hablamos de estos nuevos espacios. Es un espacio, una tarima diferente. Más que diferente, sí diferente, pero evolucionada. Hoy tenemos un elector ciudadano, somos electores, somos ciudadanos electores, primero somos ciudadanos y después somos electores, que ya no solo somos consumidores de la parte digital, somos actores. Y esto nos da ciertas naturalezas, ciertas características que yo lo defino y decía en estos últimos 4 meses que hemos estado participando en algunas capacitaciones y consultorías, estamos en un ágora, ¿no? Digamos, esta nueva plaza donde yo decía, no hay fronteras entre el espacio digital y el espacio presencial físico. ¿Y qué caracteriza, además de que seamos ciudadanos electores, no solo consumidores, sino también actores? Es que hoy compartimos nuestra vida personal, nuestra intimidad, sin ningún problema, lo hacemos con consentimiento porque nosotros decidimos compartirla y definitivamente esta intimidad, esto que antes era personal hace más de 10, 15 años, se convierte en una presencia del yo, ¿no? Y esta presencia del yo se materializa en tonos, estructuras y vehemencias de la comunicación, de la narrativa, que van desde un emoticons, que van desde un emojis, en un video, digamos, en un en vivo, que obviamente refuerzan en lo que yo
y nosotros llamamos la espectacularización de esta narrativa. Pero ¿qué pasa? Seguimos detrás del celular, compartimos, comentamos, retuiteamos, nos enojamos, me encanta, lo apoyas, ¿no? Dependiendo de la plataforma. Por lo tanto, se reubica toda esta narrativa, todo este mensaje, toda esta comunicación, se va reubicando, pero en la medida en que yo voy pasando no solo de plataformas, sino que yo de una plataforma digital, dígase una red social, me voy en WhatsApp, me siento en casa, comparto en una comida, ahorita en todas estas fiestas navideñas, y empiezo a hablar de ciertos temas, pues empiezo no solo a reubicar por la plaza en que se mueve esta comunicación, esta narrativa, sino que además reconstruye la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos fragmentos de toda esta historia, de toda esta narrativa y la vamos ubicando. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos, que me quiero ir muy rápido, de cómo se da en esta ágora, en esta nueva tarima ciudadana, en este nuevo espacio de la narrativa, cómo se da esta conversación. Hay que adicionar que vivimos conectados detrás de una pantalla táctil, de pronto nos tenemos que conectar a una reunión, salimos, nos desplazamos en el tráfico, por ejemplo, de la Ciudad de México. Entonces, toda esta narrativa, todo este mensaje se dispersa y se fragmenta y termina convirtiéndose en nuevas narrativas. O sea, de algo inicial, obviamente, empezamos a transformar naturalmente, y es lo que hago énfasis que debemos entender y comprender. Finalmente, estas nuevas narrativas, y explican muchas veces, entre otros temas de contexto, por qué hoy ganan ciertos tipos de candidatos, por qué hoy los jóvenes están percibiendo ciertas cosas, además de un tema etario, que se da una interacción humana digital. Sigue siendo humana, pero tenemos herramientas digitales que finalmente construyen esta narrativa, esta, digamos, conversación. ¿Y en qué termina esto? Finalmente, en que co-creamos significados, co-creamos realidades que, de acuerdo a estas afiliaciones, a estos grupos sociales en los que nos ubicamos inconscientemente, pues obviamente se va a desarrollar toda una comunicación, todo un posicionamiento de un tema, a nivel de campaña, un posicionamiento de un candidato, de una oferta. O sea, la naturaleza de cómo hoy nos comunicamos, de cómo la historia se conversa, se pasa de un lado a otro, definitivamente cambió, porque el tema digital, esa pantalla en la que estamos detrás, definitivamente marca ciertos comportamientos que obviamente veremos más adelante, que no dejan de ser definitivamente humanos. Como decía, cómo se construye, cómo se sostiene esta narrativa, pues son esas historias que caminan, que se cuentan y se conversan en el territorio. Hay muchos artificios de la comunicación, digámosle así, que es momento de los investigadores más que teóricos de saber que hoy el habla, el lenguaje, la retórica, la narrativa tiene imágenes, tiene un meme, tiene un sticker, tiene un emoticons, tiene un emoji. Y esto no es menor, porque finalmente terminamos a través de todos estos artificios que yo le llamo del lenguaje y de la comunicación, que son los emoticons, los GIFs, los memes, los stickers, estamos creando y reforzando afiliaciones. Nos estamos conectando en estos grupos sociales, en estos ecosistemas a los que nos creemos pertenecer para finalmente reforzar, construir, recrear esta narrativa. Y a lo que voy es que hoy, en esta ágora que yo les hablaba, nos comunicamos de manera diferente. Y no es ajeno a la evolución, entre comillas, del habla, del lenguaje, es parte de. Entonces, es imprescindible no solo entender un clip, no solo entender un chiste, una emoción, es qué hay detrás de todo eso. Y detrás de todo esto lo que hay es una escenificación
de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Un poco para entender qué hoy es esa narrativa, si bien pues tenemos a Aristóteles, tenemos a todos estos filósofos que nos hablan de la retórica, que nos hablaban del lenguaje, que nos hablan del discurso, hoy hay componentes como estos emoticons, estos emojis, que van más allá del lenguaje escrito o conversado. Entonces, les quiero comentar rápidamente y aquí a ver si Rodrigo, uno de nuestros colaboradores que forma parte del equipo de aquí de analítica, hablamos de esta escenificación de conversaciones a partir de estos artificios que yo le llamo dentro de la narrativa. Y son dos ejemplos. Uno es en República Dominicana, eso fue hace algunos años, unos 4 años, justo empezamos pandemia, y otro que estamos, seguimos analizando y participando actualmente que tiene que ver con Perú, y es como algo que existía en el territorio, y aquí empezamos a responder un poco el título de nuestra conversación el día de hoy, ¿quién pone la narrativa? Territorio y algoritmo. O sea, algo que estaba en el territorio, en lo presencial, en lo físico, en la cotidianidad, como un concepto de qué significa la penca, que puede ser aquí alguien como trepador o alguien que se aprovecha de las oportunidades, se lleva a este espacio digital y se convierte en una narrativa a nivel digital. Obviamente, no fue hasta donde estuvimos participando y analizando, no fue un tema de granjas de bots, sí fue un tema de estas cuentas no orgánicas, humanas, pero no orgánicas, porque están creadas específicamente para posicionar y construir narrativas, que para esta candidata fue un tema de impacto negativo. O sea, algo que salió del territorio, digámosle así, se llevó a lo digital, algo del vox populi, se utilizó y se reflejó en una narrativa digital que afectó definitivamente el posicionamiento de esta candidata. En contraposición, y no sé si ahí podamos darle acceso a Rodrigo, creo que está ya ahí en la sala para presentar. En este sentido, en el caso de Perú, por ejemplo, ustedes todos ubicamos el tema de Porky, o sea, de hecho Rodrigo me lo refrescaba porque yo soy un poquito una milenia mayor, adulta, digámoslo así. Warner Bros. Creo que sacaba este tema del Porky, todos conocemos a Porky, y algo que significa o significaba, digámosle así, peyorativo, ¿no? Porque recordemos que siempre trabajamos en etiqueta. Puede haber bots, chatbots, inteligencia artificial, lo que ustedes quieran, pero hay etiquetas que no hay prompt, no hay un robot que nos las quite, no hay una inteligencia artificial que no las quite tan rápido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Porky, ubicamos todo este tema a alguien, pues, digamos, somos más redonditos, ¿no? Hay una figura de que es un Porky. Esto que empezó siendo negativo y de hecho es una etiqueta universal, terminó siendo en algo positivo para este candidato. Entonces ahí es cuando hablamos de que hacemos esta construcción de narrativas, esta contextualización de ciertos temas donde veremos cómo median los algoritmos para convertir y construir estas narrativas a nivel digital y que bajen y se posicionen en el territorio, definiendo un candidato, hablando o no de un candidato. Y lo vimos también en las elecciones del año pasado, bueno, sí, aquí en México. Entonces, aquí, por ejemplo, el caso particular de Perú, porque que parecía un ataque, que parece ser negativo, es algo, y aquí ya Rodrigo lo está presentando, ¿es correcto, Rodrigo? Es, por ejemplo, a partir de esta palabra se generan estos hashtags, que son estos artificios o estos elementos dentro de la narrativa digital, que suman, obviamente, a toda la comunicación y que bajan al territorio. Ojo, cuando hablábamos de que el territorio no tiene fronteras, el momento en que algo que se ve, se lee, un meme, un hashtag,
todo esto que hemos hablado, llega un WhatsApp, ya dejó de estar en el paso digital, porque la gente lo va a conversar en una comida, se lo va a comentar a alguien, se lo va a compartir, y es esta reubicación que tiene esta narrativa, esta fragmentación incluso y reconstrucción de estas historias que nosotros hablamos. Ahí, Rodrigo, estabas compartiendo. Si quieres hacemos aquí un Zoom. Y se ven, bueno, esto es a partir de una plataforma con la cual nosotros hacemos análisis de escucha social, todo lo que tiene que ver no solo con temas, redes sociales, sino alrededor de cierto tema analizamos emociones, sentimientos, analizamos la estructura del texto. ¿Para qué? Para precisamente saber y equilibrar o contener o anticiparnos a temas, situaciones que se están platicando a nivel de burbujas. No olvidemos esto. Siempre hablo de burbujas. La última vez creo con ustedes hablé de burbujas y aquí dando contenido a ese tema. Se hablan a este nivel, pero bajan al territorio. O sea, bajan a nuestra cotidianidad, bajan a nuestro día a día. O sea, en el caso de Porky, por así decirlo, algo peyorativo de alguna manera, o de etiqueta más que peyorativo, ha transcurrido. ¿Cuánto llevamos, Rodrigo, analizando esto? Más de 3 meses, creo, 4. Se ha mantenido como algo positivo. O sea, ya hoy la conversación, la narrativa se construye en que ya no es el personaje, más bien, ya no es el candidato, es el personaje, el Porky que sí cumple, es el Porky 2026, es el Porky que vamos con él. Entonces, ahí es donde vemos esta contextualización, esta construcción de narrativas, y por eso yo siempre, es el título de esta conversación del día de hoy, ¿quién pone la narrativa? O sea, definitivamente tenemos que entender esta ágora, este papel y esta naturaleza de un ciudadano elector que no, ya no es consumidor, también es actor, porque todo esto que está aquí, según el análisis que hicimos, no solo derivó de un tema político o del equipo de campaña, sino que sí o no que haya derivado de ahí, quienes estamos y el ciudadano que está en este otro territorio digital, virtual, acoge, abraza este tema del porqué y lo hace, digamos, un tema en positivo, un tema con el que se siente identificado, ¿no? Entonces, es el alcalde de Lima, está postulándose al presidente de la República y bueno, él sin proponérselo, parecer así, o su equipo, obviamente nos ha llevado a que exista este contexto en la narrativa, una narrativa de algo, digámosle así, positivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí a lo que llegamos es finalmente, aquí está, es que todos estos temas que vemos a nivel de la narrativa, estos emoticons, GIF, memes, hashtag, no son ornamentos, o sea, no es el chiste, realmente se constituyen en mapas y estructuras mentales que construyen significados, que contextualizan un tema, un candidato, posicionan, atacan, pero además nos permiten anticipar, nos dan, digámosle, elementos para construir una narrativa de acuerdo a los alcances que tengamos. Esto obviamente lo estamos hablando en un enfoque electoral, pero esto aplica para una gestión de gobierno. Obviamente, cuando empezamos a escuchar, a leer todo esto que vemos a nivel de escucha social, de comentarios, sentimientos y demás, pues nos lleva definitivamente a identificar y saber esos significados. Hoy lo que hemos visto que se ganan, además de la narrativa que construyen estos tipos de candidatos, también se gana a los nichos, a lo que esta narrativa lleva. Entonces, eso es algo que no podemos olvidar definitivamente. Finalmente, ¿en qué se traduce esto? Esto lo han escuchado en otras presentaciones y existe y es real. Finalmente, construimos mundos. Construimos el mundo de la penca, que es peyorativo,
que es una persona trepadora, que es una persona que pues demerita el esfuerzo, ¿no? Y un porquis que siendo una frase que se asocia a ciertas etiquetas sociales, no necesariamente positivas, se está convirtiendo en la construcción de una narrativa. Finalmente, estamos contando historias, ¿no? Como siempre digo, la comunicación, la narrativa, además de las percepciones, esas percepciones tienen que convertirse en historias y sabérselas contar. Pero ¿qué pasa hoy en esta extensión del territorio donde no hay fronteras? Obviamente hay una mediación algorítmica. Y aquí me detengo en el sentido que en esta mediación algorítmica no es algo que nos estemos inventando, existen, porque hoy nuestro ciudadano elector también está ahí. Si, aun cuando no esté en TikTok, va a estar en Facebook. Si no está en Facebook, va a estar en Instagram, y si no, le va a recibir un WhatsApp. Y ahí, en toda esta travesía que tenemos como ciudadanos, donde estamos todo el tiempo en esta pantalla táctil, mucho tiempo en el transporte público, te subas al metro, esperes el metro, el bus, etc., hay algoritmos. Y no me voy a detener en el tema, digamos, técnico del algoritmo, pero finalmente estos algoritmos se tratan de datos, pero datos que hablan de conceptos simples cotidianos. O sea, cuando nosotros registramos una huella para acceder a X edificio, cuando sacamos fotos, cuando damos un like, cuando damos un retweet, etc., simplemente estamos generando datos. Datos que se convierten en números a nivel de algoritmo y que finalmente lo que explican y lo que hay detrás de ellos son estas cotidianidades, estas emociones, estos sentimientos, estos comportamientos que tenemos en esta bipolaridad. Y es un concepto que no lo he abordado en esta presentación, pero que llevo igual algún tiempo hablándolo, que siendo nosotros actores y consumidores en este territorio extendido, reinventado, tenemos ciertos comportamientos bipolares. ¿Por qué? Porque en lo digital nadie nos ve, creamos nuestro avatar, personalizamos nuestro perfil, hablamos en el feed de lo que queremos que sepan de nosotros, ¿no? Esta parte de la espectacularización, ¿no? Decidimos que compartir de nuestra intimidad con autorización, sin necesidad más bien de autorización. Y obviamente todo esto son datos que se van guardando en estas API, pero que tenemos otras rutas, otras travesías donde podemos analizar todos estos datos precisamente para lo que nosotros hablamos de movilizar los algoritmos. Y es aquí donde cerramos este ciclo del tema de hoy y vamos a ver algunos ejemplos en que tenemos esta ágora, tenemos este ciudadano elector bipolar, actor y consumidor de todos estos espacios digitales, pero que si comprendemos y entendemos de qué se trata, estos impulsos, entre comillas, que tenemos, que son muy humanos, en entender y comprender estas emociones, por qué le damos un me gusta, por qué le damos un me enoja, pues obviamente esto nos permitirá llevarlo a la cotidianidad de todos los días. Hoy, definitivamente, a nivel de las instituciones privadas, instituciones gubernamentales públicas, de las campañas electorales, hoy necesitamos incorporar nuestros equipos, especialistas, consultores que sepan, entiendan, comprendan de qué se tratan estos algoritmos. Es algo que ya viene dentro de cualquiera de las herramientas que manejemos a nivel de redes sociales y existen otras, obviamente, que como las que contamos, que tenemos, un par de plataformas que tienen que ver con el análisis digital, no solo las redes sociales, sino de conversaciones, sentimientos, más nuestro equipo de ciencia de datos que obviamente hace modelos de machine learning para explicar nuestros comportamientos y esto obviamente lo traducimos al revés. Ese número, esa estimación, esa predicción la llevamos a un lenguaje, a una historia
para que obviamente los estrategas en comunicación, los equipos de campaña, los equipos de gobierno lo traduzcan en estrategias, en acciones en el territorio, en un medio masivo, en una campaña para proveer cierto programa social, una marca privada o una marca, un branding respecto a un nuevo lanzamiento, etc. ¿De qué se trata mover los algoritmos? Tenemos que entender sí o sí que tenemos una guerra de desinformación. Y aquí quiero tocar, y ahí, Rodrigo, yo voy a hablar en general de qué fue lo que vimos en este análisis y llegue aterrizando esto que yo digo que la narrativa se impone entre los algoritmos y lo digital. Y les pongo en contexto, siempre hacemos y trabajamos para analizar no solo a nivel territorial lo que está pasando, sino también que nos vamos a la parte digital y particularmente en lo que sucedió el 15 de noviembre, estuvimos viendo cómo estos algoritmos a veces nos juegan a favor o en contra, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que entenderlos y comprenderlos. ¿Por qué? Porque necesitamos movilizarlos, pero eso se traduce en cambiar la conversación. Y el no entenderlos y comprenderlos, ¿dónde nos deja? Precisamente nos deja en que no lleguemos al alcance, no lleguemos a los objetivos de la campaña, del posicionamiento de marca, de la contención de una crisis o de autentizar un movimiento, que fue lo que pasó este 15 de noviembre. Vimos muchos, digamos, conceptos, fenómenos. Según efecto Breaking News, básicamente es la expectativa, o sea, la generación, quiero ponerles un poco en contexto, y ahí ya Rodrigo me ayudará a ampliar. El tema del 15 de noviembre, la movilización Generación Z, que todos conocen, seguramente todos los han escuchado, tiene un antecedente. Esto empezó en Asia, o sea, el 2021 hubo estos movimientos, pero digamos en este año, 2025, empezó en Asia, donde Marruecos, Pakistán, incluso el Prime Minister, o sea, el Parlamento renunció, y había temas muy concretos, había temas de acceso a la educación, que íbamos a hacer como generación Z a nivel de acceso al empleo, etc. Entonces renunció un primer ministro, luego esto fue permeando, se quedó en Asia, siguió evolucionando, derrocamiento de gobiernos, cambios en cuanto a la comunicación gubernamental, llega a América Latina, que el ejemplo más, digamos, más alineado a esta narrativa que traía la Marcha de Nación Z es en Perú. Pero antes se dio algo en Ecuador que nada que ver. O sea, finalmente en Ecuador se dieron estos temas a partir de decisiones gubernamentales donde quienes salieron a las calles fue un movimiento indígena que siempre ha sido recriminado en contexto muy peculiar en Ecuador, y definitivamente el gobierno es quien impone la narrativa, ¿no? Independientemente de que hubo algunas características propias de el movimiento en Ecuador, que lo vamos a ver que son, digamos, los mismos errores que se cometieron en la generación Z en México, que no construyen esta narrativa y no potencializan los temas como los hashtags, no se van a los medios de comunicación masiva, etc. Versus lo que pasó en Ecuador. Las protestas de los transportistas abren la puerta al movimiento de Generación Z, que hace que también dimita una presidenta que no fue elegida popularmente, pero estaba siendo presidenta. Cuando ponen al vice como presidente, pues también se da todo este movimiento, estas marchas de la Generación Z, que sí instauran una narrativa anticorrupción, sobre todo de derechos, de temas de seguridad. ¿Qué pasa en México? En México, y hago este contexto porque sí se aleja significativamente
de lo que ocurrió en Asia, Ecuador y Perú. El tema aquí es, se da este efecto breaking news. Nosotros vimos algunos fenómenos, el efecto breaking news, el ancla emocional, la rentabilidad del algoritmo y demás que vamos a estar explicando. Esta marcha de Generación Z que se da en México y no sé si ahí, Rodrigo, si ahorita que en un minuto que termine puedas compartir el tema para ver cómo se da y explicar todos estos temas. Lo que pasa inicialmente, a finales de octubre, hay un movimiento de Generación Z, incluso cuando analizamos las cuentas, son cuentas que se generaron, se crearon en esa fecha, en octubre, ahí me corriges, Rodrigo, empezaban todo este tema antisistema, digámoslo así, anticorrupción, preocupación por la seguridad y demás. Justo se da otro fenómeno, el 1 de noviembre ocurre el asesinato de Carlos Manso y se convierte en lo que nosotros llamamos un ancla emocional. Si bien el movimiento de Nación Z en México ya existía, digamos, ya sonaba, había un ruido no suficiente a nivel digital, se catapulta, se da este punto de quiebre después, unos días después de el asesinato, finalmente, de Carlos Manso. Ese efecto del mártir donde se necesitaba un rostro humano para generar una empatía. Y que empieza después del 1, hay una convocatoria el 4 de noviembre, que no se sale a las calles, los medios masivos no le paran bola, como diríamos en Ecuador, y esto sucede hasta el 15 de noviembre. Entonces, ahí lo que estamos viendo finalmente es que se va construyendo una narrativa que no pega, pero cuando se convoca por segunda ocasión, que es justamente después del 4 de noviembre, para esta marcha de la Nación Z en México, empieza esta lucha de narrativas a golpe de algoritmo. ¿Y por qué decimos a golpe de algoritmo? Y vamos a ver algunos ejemplos. No sé, Rodrigo, ahí sí podamos compartir, pero les pongo antecedente. O sea, se da una movilización después del 4, ahí nomás me corrige Rodrigo, y posteriormente se hace oficial esta convocatoria para el 15 de noviembre, donde ahora sí hay un catalizador, digámosle así, donde el gobierno y la oposición entran en una confrontación. Se da una viralidad, obviamente aparece el hashtag Marcha Generación Z, pero se da esta lucha de narrativas y esto que nos dejó de experiencia y tiene que ver con el factor de acumulación bilateral. Es tanto lo que se da de polarización entre el gobierno y termina finalmente la oposición a través de los medios de comunicación masiva que desvirtúa como tal el movimiento y todo el sentimiento negativo es tan alto porque estos dos extremos, estos dos polos son los que definen de qué se trata la narrativa. Entonces, definitivamente, se convocó una marcha, van a la marcha, o sea, vamos al territorio, vamos al espacio presencial, sin embargo, hay una idea, una percepción que se cuestiona la autenticidad tanto de parte de la oposición como del gobierno de esto. O sea, el movimiento en ningún momento llega a ser protagónico, aun cuando es él quien convoca. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente a este fenómeno, y ahí igual si podemos hablar el micrófono, el micrófono a Rodrigo, se da esta rentabilidad algorítmica de la polarización. Aquí ya empezamos a hablar definitivamente de dónde entran los algoritmos. Sencillo. ¿Quiénes hablan más del tema? ¿Quiénes toman esto como causa? Los medios de comunicación masiva. TV Azteca, básicamente, que es uno de los que más destaca en esta, el Universal, Radio Fórmula, que aquí, si ustedes se fijan, no es tanto la cantidad de publicaciones que pueden hacer, pero el alcance que tienen intrínsecamente por ser los medios que son, obviamente genera un engagement, ¿no? Que le da este alcance. Pero ¿qué pasa en este tema? Obviamente los temas que se hablan, los hashtags que se generan,
desvirtúan de alguna manera la esencia del movimiento Generación Z. Entonces, hay barreras algorítmicas naturales. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, ellos, sumado a que las cuentas del movimiento de Generación Z habían sido recientes, no compiten contra el alcance y el engagement, en consecuencia, que tienen todos estos influencers y voceros, y entonces se da esta misma rentabilidad algorítmica. O sea, el algoritmo de las redes a nivel digital prioriza obviamente este alcance y este engagement. Y lejos de esta narrativa orgánica, que es auténtica, que reconocemos y partimos de que si es auténtico el movimiento de generación Z, se da una hegemonía mediática, que son en estos medios de, digamos, tradicionales de hacer. Entonces se pierde esa esencia, mostrar una alta eficiencia, estos medios de comunicación, versus lo orgánico que realmente representaba el movimiento. Y bueno, no sé ahí, Rodrigo, si quieres adicionar algo, si le podemos dar ahí el espacio a Rodrigo para que, si puedes mostrar, ahí está ahí te cedo la palabra, Rodrigo, para que un poco explique qué fue lo que estuvo pasando en el análisis que vimos. Y lo pongo como antecedente, ahí es donde vemos cómo median estos algoritmos, ¿no? Y la importancia de todos estos aprendizajes que hemos tenido, pues obviamente los tomemos cuando querramos posicionar, contener, anticiparnos a cualquiera, digamos, tema, narrativa o en campaña electoral que estemos. Esto es a partir de una plataforma, nuestra plataforma de análisis digital, donde analizamos contenidos, canales, o sea, redes sociales, o sea, todo lo que está digital, las conversaciones y además los sentimientos. Ahí, Rodrigo, si quieres comentar, ampliar de lo que hemos estado conversando hasta ahorita. Sí, Mauri, muchas gracias. De ahí, otro punto que que bueno, mientras durante estábamos haciendo en este análisis que también nos ayudó o fue interesante el ver este punto fue nosotros a la hora de ver otros temas, hablando de política o cualquier otra conversación, siempre vemos, y aquí se vuelve a repetir este comportamiento, que la mayoría de la conversación, en este caso el número de resultados de gente que está publicando, siempre, sobre todo en temas políticos, siempre se mantiene mucho en Twitter, ¿no? O en este caso ahora conocido como X, que es donde la gente quiere ser más vocal, quiere compartir su opinión, ahí es donde quiere entrar en esta parte de debate. Pero algo interesante que nosotros, bueno, en este caso, gracias a esta herramienta que tenemos, que nos ayudó a tener como punto que destaca es que a pesar de que toda esta conversación se está llevando, o la mayoría de esta conversación se lleva a través de Twitter, la gente donde está más interactuando, donde está bien teniendo más visualizaciones es en este caso en otras redes, ¿no? En este caso, a pesar de que Facebook no, quizás no tiene el mismo volumen de resultados, el nivel de interacciones pues lo rebasa, ¿no? Entonces ahí entra también esta conversación de cómo las redes también ya tienen, o se puede identificar como un cierto rango de edad o de las personas que utilizan estas redes. En este caso se nota más que Facebook ya eh, está más utilizada por lo que ahora en estas generaciones se les llama como baby boomers, que también se hizo representante en sí en el evento de la marcha, que muchos ponían o publicaban en este caso el hecho de que el movimiento era generación Z, pero no se veía la presencia de, ¿no? Entonces, eso también ayuda a validar esta, esta postura de cómo no no se vio con tanta fuerza este movimiento porque la participación de quienes debían de haber estado, pues no estaba, ¿no? Entonces, es justamente ahí es donde se puede identificar y creo que vemos también que la mayor contribución o las publicaciones que se veían
en este caso de la demografía más perteneciente a generación Z, era más, y es algo que se ve hoy mucho por esto, es la contribución es llevarlo con memes, ¿no? Entonces, esa es como ahora bueno, por lo menos en este tema en México se vio que parecía que no se lo estaban tomando en serio por toda esta parte de los memes, ¿no? Entonces esto pues también nos ayuda a tener un mejor análisis de, pues de diferentes temas y bueno, en este caso de esta marcha. Sí, aquí, bueno, yo regreso ahí a la pantalla que tenía. ¿Qué se dio aquí finalmente? Lo que están viendo es esta parte del cebo de la ira, ¿no? O sea, como estaba tan polarizado, recordemos cómo el algoritmo aprovecha la polarización para hacerlo rentable. Entonces, finalmente se desvirtúa, como dice Rodrigo, esta parte orgánica de la marcha de la Nación Z y empieza a ver todas estas reacciones emocionales en este fenómeno Ray-Bait que se conoce, que es algo acuñado incluso de hace varios años, donde la ira, este tema de la espectacularización que hablamos, de mostrar lo negativo, el vandalismo, que empezaron a mostrar digamos, los medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación empezaron a hablar del vandalismo, de los choques policiales. Entonces, ¿qué hacía el algoritmo? Y ahí hoy Rodrigo me lo explicaba muy bien. ¿Qué hacen los algoritmos? O sea, si me dice que hay vandalismo, estos números, estos datos que nosotros decimos que me enoja, me importa, me encanta, el algoritmo que dice, oye, me está dando tantos me enoja, entonces quiere decir que esta marcha es de vandalismo o esta marcha es un fracaso. De hecho, tal cual Rodrigo lo analizó así. El tema es que de adoptar los medios tradicionales y masivos, como vimos en la diapo anterior, de este engagement, por el alcance que tienen, pues entonces el algoritmo que dice, bueno, además, si es hate, pues para mí sigo alimentando, o sea, sigo mostrando que es un tema de hate, o sea, que terminó siendo vandalismo, que hubo choques policiales y que terminó siendo no un fracaso porque no hubo una representación auténtica de la generación Z. Entonces, se da esto que decimos una institucionalización de la conversación digital, que si bien la convocatoria puede tener un origen orgánico, ciudadano, su amplificación y encuadre dependieron básicamente de la maquinaria mediática que se traduce en los temas, en los medios de comunicación masiva. Y es algo que acuñamos y no lo decimos como preguntas, terminó siendo, y nosotros lo publicamos como preguntas, el análisis al final y más adelante hay un QR que si lo deciden pueden tomarlo y le hacemos llegar todos estos casos de uso y proyectos en que hemos participado y lo pueden solicitar y nosotros lo hacemos llegar. Que terminó siendo finalmente que otros se apropiaron de la marcha, ¿no? Otro fue, y ahí vemos como esta construcción, como decimos así, esta construcción de la marcha, que no fue solo un evento, terminó siendo físicamente un evento de un día cuando llevamos semanas de construcción de una narrativa. O sea, la experiencia que nos deja esto es entender, obviamente, todos estos fenómenos que vimos, manejar muy bien, tener muy ubicado esta parte del cebo de la ira, sobre todo, ¿en qué sentido? En quiénes son los portadores. Entonces, y los portavoces, los influencers. O sea, como movimiento, como candidato, como equipo, tienes que llevar esta conversación a los medios digitales siempre a los medios masivos y tradicionales. Tienes que hablar con ellos, tienes que sentarte en ellos y tienes que actuar. ¿Qué más pasó? ¿Qué más lo que vimos? Obviamente vimos, aquí me regreso a esta parte del el ancla emocional. Aquí, desafortunadamente,
hubo el asesinato de Manso, pero que no fue el origen del movimiento juvenil, como lo vimos en Perú, como lo vimos en Ecuador, que fue indígena, y como lo vimos en Asia. Entonces, no, tenemos que trabajar en entender en qué espacios de esta hora que hablamos inicialmente debemos estar para romper con estas narrativas, romper con estos algoritmos y, como yo digo, finalmente cambiar la conversación. O sea, los algoritmos no tienen que verse como algo negativo, o sea, tienen que verse adicionales, tienen que verse y entenderse más que verse, entenderse y comprenderse para romper todas estas barreras y yo digo cambiar la conversación a partir de engañar el algoritmo. Y algo pasó y aquí está este QR que lo pueden tomar sin ningún problema, donde le podemos hacer llegar toda esta información y estos análisis, que fue lo contrario. Cuando hablaba de manera digital, ahí los medios tradicionales y masivos de comunicación no se apropiaron de la misma manera del tema como fue en el caso de la Nación Z. O sea, ahí vemos esta parte que nosotros desde consultores, asesores, debemos comunicar y hacer ver a todos los equipos de comunicación, de campaña y lo que sea. O sea, no hubo una cobertura, sin embargo, la movilización a nivel territorial, presencial, sí mostraba características muy peculiares en cuanto al ancla emocional, el hecho en sí, a la construcción de la narrativa. ¿Y cuánto tiempo duró esta narrativa? De hecho, me dice, estamos dando seguimiento, y Rodrigo lo estaba analizando, que ya se espera otra, digamos, otra marcha. Y regresando a lo que decíamos, nosotros llegué a un punto que decíamos, bueno, realmente hubo un rejuvenecimiento o buscaba un rejuvenecimiento la oposición a través de la construcción de esta narrativa, ¿no? Entonces, para nosotros no es una pregunta, lo hemos visto, lo que comentaba Rodrigo, o sea, lo que vimos en Ecuador, en Perú y en Asia, en el análisis que hicimos digital y cómo se dio a nivel físico, definitivamente, si había temas en particular a nivel de narrativa, se construían en otras plataformas que no correspondían, que correspondían a la Nación Z. El caso de México no fue así. Vimos definitivamente una concentración de comentarios e intercambios a nivel de Facebook, que no es propio de la Nación Z, y quienes fueron los principales voceros, digamos, transmisores, influencers de este tema, no fueron precisamente los de la generación Z, o sea, los que iniciaron este movimiento. Entonces, esto nos deja algo importante. Tenemos que entender qué pasó aquí, si hubo una diseminación, o sea, si hubo una dispersión, fue alto el volumen, porque como decimos, un solo influencer, un TV Azteca, un Milenio, pues obviamente replicaba y hacía este alcance, expandía esta información, pero no había intercambio productivo. A lo que voy es, la gente dejaba de conversar de ese tema. ¿Por qué? Porque la gente luego, a nivel digital y físico, entendió que ya era entre gobierno y oposición. Se desvirtuó. Esto, obviamente, aún cuando se replicó en ciertas cuentas, pesaba más el alcance que tenían estas cuentas de los medios digitales. Por lo tanto, por mucho que se replicara en diferentes medios, soportes, no alcanzó, no llevó al objetivo que esperaban. O sea, una construcción de narrativa que en lo territorial no llegó al mismo alcance. Y obviamente, todos estos temas, hubo muchos sujetos, muchos medios, empezaron a hablar, pues ya saben todos los que aparecieron presencialmente en la marcha, más los voceros que retuiteaban, compartían, conversaban a partir de las cuentas de la Nación Z. Entonces, sí hubo una hipermediación que finalmente y tecnológicamente no permitió que trascendiera finalmente el objetivo y el alcance de esta marcha. Y esto redunda en esto, o sea,
Hoy, ¿quién pone la narrativa? Sí lo ponen los algoritmos y esto nos los mostró. O sea, el algoritmo, tenemos que cuidar quiénes son los voceros, quiénes son los influenciadores, desde qué momento empezamos a hacer esta comunicación para que se refleje en el territorio. Eso pasa en la campaña y eso explica muchas veces por qué ganan ciertos candidatos a nivel, con estas características que hemos visto, no solo desde Trump, todo lo que hemos visto en América Latina, incluso en Europa, en los países nórdicos, qué tipo de candidatos son los que hoy están ganando, ¿no? ¿Por qué? Porque entienden este juego de los algoritmos, pero nunca dejan de tocar el territorio. Y tiene que ver con esta otra parte que nosotros hablamos en nuestra presentación, es que sí tiene que haber una articulación, un entendimiento y una continuidad en lo territorial. Y eso está 100% asociado al análisis de los datos. O sea, los algoritmos terminan siendo datos, como dijimos, que se traducen en una personalización de una conversación, de un emoticon, de un hashtag, pero que expresan algo, expresan emociones, estados de ánimos y demás. Pero hay que analizarlos, hay que entender que está ahí precisamente para contrastar esta data digital con este día a día que tenemos. Por eso decimos que sin datos no hay relato. O sea, hoy, como decíamos, cuando concibamos una estrategia de comunicación para una marca en la iniciativa privada, para una institución pública, en una campaña electoral, hoy los equipos de campaña necesitan científicos de datos, pero también que sepan del análisis de los datos, que sepamos leer lo que nos dicen los datos. Y una forma de articulación que aprendimos es, obviamente, podemos hacer predicciones sobre eso. O sea, analizamos el dato, tenemos la data digital, vemos la construcción de esta narrativa, pero esto hay que medirlo al territorio. Y aquí llega un punto en que definitivamente hoy no prescindimos del territorio, no prescindimos del puerta a puerta, no prescindimos de una llamada, se los pongo claramente, hoy, por ejemplo, todo lo que hace el Banco de Bienestar del gobierno, pues toca la puerta, pregunta y vuelve a ir. Pero hay un análisis de datos detrás de eso. Sabe a quién tocar la puerta, en qué horario tocar la puerta, en qué momento llegar para hablar de este Banco del Bienestar, para hablar de estos créditos, etc. Entonces, eso fue lo que hicimos y lo que hemos hecho. O sea, hacemos todo un análisis de los datos, de lo que ha estado pasando, de cómo la gente se comporta, de los datos abiertos, de las encuestas, de los focus group y de las redes sociales, y lo traemos a mapas, lo traemos a modelos de machine learning para predecir y estimar cómo se va a comportar ante el lanzamiento de un nuevo producto, ante el posicionamiento de una marca, la intención de voto, cómo se va a comportar este electorado precisamente de acuerdo al contexto. Hay algo importante. ¿Qué nos deja hoy el territorio con esta parte de la narrativa digital? Somos cambiantes. O sea, en la mañana amanecemos de un ánimo, entramos a WhatsApp, entramos a cualquiera de nuestras plataformas de acuerdo al grupo etario y nuestro estado de ánimo cambia. Esas variables, digamos, de cambio son imprescindibles para meter en estos modelos predictivos, que es un poco lo que aquí estamos viendo. Esto es una predicción de votación que hicimos a partir de todos estos datos. Analizamos las redes sociales en tiempo real, sumamos focus group, sumamos datos abiertos, enfocamos mucho a programas de gobierno, resultados electorales. O sea, no basta los resultados electorales para entender las intenciones de votos. No bastan los resultados electorales para entender cómo o anticiparnos a cómo votarán. Y fue lo que fue lo que hicimos recientemente y lo que hemos estado haciendo. Por eso hablamos que hay que entender finalmente todo está en una sombrilla, en un paraguas de comunicación. La comunicación no es la estrategia, pero es la forma muchas veces de persuadir, de atrapar la atención para que nuestra estrategia, que sea ganar votos, ganar la elección, posicionar una marca, contener una crisis, anticiparnos una crisis, no los da, ¿no? Entonces,
Esto es algo, aquí tengo un pequeño link, esto igual es una plataforma de visualización que nosotros utilizamos para, obviamente, enfocarnos a estos nichos, no solo segmentos, a esos nichos que necesitamos es convencer, llevar esta narrativa, trabajar en el territorio y algo que hemos aprendido y sucede muchas veces, se busca hablarle a todos de todos y a pocos de todos. Un poco tiene que ver, bueno, así existe la paradoja de la segmentación y de la hiperpersonalización. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis de Machine Learning a partir de los análisis de los datos, de traernos toda esta interpretación a partir de los algoritmos de estos datos, de estas ideas que nos dejan los algoritmos a partir de la parte digital, no solo las redes sociales, de periódicos digitales, etc., de todo el ecosistema digital, pues obviamente podemos llegar a quienes realmente nos interesan. Hoy, además de las características de los candidatos que asumen rebeldía, asumen el antisistema, ¿no? Hay mucho análisis de datos, hay mucho entendimiento del algoritmo y de entender que no se trata de segmentos, se trata de nichos. O sea, ellos ganan bajo esta narrativa, ojo, esta narrativa que lee a nivel digital, que miden y analizan en el territorio y la convierte en estos mensajes que van hacia estos nichos. O sea, Trump aprovecha, o sea, en general todos estos libertarios, todos estos rebeldes de la comunicación, en Ecuador alguien anti-Correa, como queramos decirle, aprovechan esta narrativa para entrar a esos nichos que los anteriores gobiernos no atendieron, no consideraron. Entonces, finalmente hay que tener mucho cuidado con esta hiperpersonalización. Estamos hablando finalmente de características de estos candidatos y gobernantes con una narrativa más los nichos que esa narrativa hace conexión. Y bueno, sobre eso hemos estado trabajando todo este tiempo. Por temas de tiempo, igual les decía este QR que ahorita al final también les voy a compartir. Ustedes pueden tener acceso a lo que hoy hemos estado trabajando, conversando, perdón, y ver, obviamente, a través de nuestras plataformas e interactuar con ellas, cómo vamos estimando estos comportamientos, cómo vamos viendo esta narrativa, se va insertando en tiempo real a partir de los comentarios, las interacciones digitales, y luego medimos, obviamente, a nivel de territorio. Además de todos estos temas de aprendizaje que le hemos hablado, no podemos olvidar 3 pilares importantes. Hoy la política definitivamente tiene que ver con este frenesí de percepciones. Pero estas percepciones hay que medirlas, estas percepciones hay que analizarlas. Y esto tiene que ver mucho con el análisis de los datos y los algoritmos. Entonces, este poder, la política finalmente, que se trata de acceso al poder, se instaura a través de estos pronósticos de conductas y comportamientos. Un poco lo que hemos estado viendo. En el ejemplo anterior, que solamente mostramos los mapas, nos quedaba claro que había lugares donde teníamos solamente que contener, en otros donde no podíamos entrar porque pues era perder el tiempo, el presupuesto y demás. ¿Por qué? Porque tenemos ciudadanos y esto es vital. Tenemos ciudadanos, tenemos estos políticos rebeldes, entre comillas, o estos candidatos más que políticos rebeldes, y tenemos ciudadanos que ya no somos solo consumidores, somos actores. Entonces, entramos en un contexto antisistema de nacionalismo y esta rebeldía que huye, obviamente, por esta inconformidad que se ha ido acumulando de la ciudadanía hacia la política. Entonces, nos apropiamos, nos permanecemos en estos espacios digitales precisamente para sentirnos libres, rebeldes. Y definitivamente, como decía, no hay fronteras. La tecnología nos deja y nos sigue dejando una dictadura del clic. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos una pantalla táctil. O sea, hoy, si queremos entender el comportamiento electoral, tenemos que entender el tema etario, o sea, el tema generacional,
pero sobre todo la tecnología, que además de un poder económico, es un hecho, o sea, lo tenemos a la mano, entonces no nos ven, no ven nuestra cara, hasta construimos avatars para comunicarnos, entonces definitivamente nos da esa sensación de libertad, ¿no? ¿A costa de que todo el tiempo dejamos datos? Todo el tiempo registramos cada movimiento, cada me gusta, cada comentario es un dato. Y finalmente alimentan los algoritmos. Entonces, por eso hablamos que hoy se instaura, se construye, se sostiene, se rediseña toda una narrativa, una comunicación con la mediación algorítmica y que finalmente regresa al territorio, ¿no? Entonces, bueno, es a grandes rasgos lo que hoy queríamos conversar con ustedes. Y bueno, aquí les dejamos este QR también para que, por favor, lo puedan escanear y podamos seguir la conversación. Por compartirnos justamente todo esto. Para mí fue una super masterclass, porque justamente nos pudimos entrar a grandes rasgos que de pronto pasamos por desapercibidos o que precisamente no sabemos que se están midiendo, como bien lo habías dicho, ¿no? Se van dejando datos y precisamente a partir de esto, ¿en dónde quedan todos esos datos? ¿Cómo es que ustedes comienzan a hacer la medición, por ejemplo, de estos fenómenos sociales digitales o que pasan de la sociedad a la parte digital, como fue el caso de lo de la marcha de la generación Z? Sí, ahí nosotros partimos, obviamente, bueno, vemos el fenómeno no, vemos la realidad, ¿no? O sea, en esto ves la realidad y ahí es donde empezamos a decir, bueno, estas herramientas de datos. Nosotros empezamos, o sea, vemos la realidad, no es el fenómeno, es una realidad, hay una protesta, una manifestación, una declaración, y empezamos a ver, vámonos al territorio, medimos, pero además vemos qué se dice a nivel digital. Porque lo que sí hemos visto, y ahí hago el paréntesis que iba a ser antes, nosotros empezamos en el territorio. Nosotros todo el tiempo estábamos tocando puertas, todo el tiempo aplicaciones, tecnologías para medir lo que la gente decía, y de pronto nos entraba una encuesta y nosotros decíamos, es que la gente cuando toca la puerta me dice esto, y llegaron las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, esa fue un poco la evolución. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es lo que decía, no podemos tener fronteras en el territorio. Entonces, eh, esto sucede, ¿qué hacemos? Nos vamos, tenemos la herramienta para hacer este análisis, nos vamos a lo digital, extraemos esos datos, buscamos datos abiertos o encuestas que existan de otras fuentes y empezamos, digamos, a analizar para contrastar. Entonces ahí es cuando encontramos, oye, finalmente la narrativa que está de este lado digital con esta coinciden o no, entonces empiezas a tomar decisiones, ¿no? Empezamos a dar esos insights. Oye, a ver, ojo, esto te lo dicen jóvenes de tal a tal edad, aquí tocamos puertas, pero quienes responden a favor o en contra son estos, entonces es cuando haces, digamos, esta extensión del territorio. O sea, hoy a ver, hoy apostarle todo a una encuesta, y créeme que yo soy 100% territorio, somos 100% territorio, pero sí influye. O sea, justo hace un par de meses estuve en un programa, me decían, determinan las elecciones, los algoritmos, decía, influyen, porque es baja. O sea, mínimo llega al WhatsApp. Y si no te vas a la conversación, es que lo leí en mi grupo de las papás, es que lo leí en mi grupo. Entonces, obviamente, esa cotidianidad, y siempre hablo de eso, hoy necesitamos las tecnologías, necesitamos entender lo digital, pero la cotidianidad no se nos quita. ¿Y qué hay en esa cotidianidad? Mínimo un WhatsApp. Alguien te dice, lo leí en mi grupo es universidad, es prepa, es secundaria, papás, y eso es digital, ¿no? Eso es, entonces, y es una fake, y es desinformación, es la naturaleza de esto. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que juntar estas dos datas, digámosle así, meterlos en estas plataformas y sobre todo, o sea, hoy no vamos a ir viendo a ver, y créeme que yo soy by the book, o sea, yo nací en esto
leyéndome a todos los que todos nos hemos leído, pero hay un componente tecnológico que ya hoy no podemos negar. Y tiene que ver, sí, con la inteligencia artificial, pero al final son datos. Otros datos que hay que analizar, ¿no? Finalmente. Y que yo les digo que somos bipolares, ¿no? Porque en lo digital, como nadie nos ve, decimos lo que queremos. Pero cuando me tocan la puerta y me preguntan, pues yo soy de closet, me cuido, ¿no? O sea, voy a votar, va a votar por fulano, pero le veo el logo, el color del partido, digo, sí o no, ¿no? Por eso digo que somos bipolares, ¿no? Entonces, ahí es donde está, no la magia, pero el entendimiento de por qué hoy funcionan las cosas, ¿no? A ciertos candidatos, ¿no? Ok, súper bien. Sí, justo esta parte se vuelve sumamente interesante, ¿no? Y al final, pues, ¿cómo validar toda esta información? Como bien lo decías. Maureen, ha sido todo un gusto escucharte y, por supuesto, escuchar a Rodrigo, que es parte de tu equipo. Te hacemos llegar más tarde este reconocimiento que te otorga Acrobas Comunicación al INCOP y Hagamos Comunicación a la maestra Maureen García, tras haber participado como conferencista en la cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, que se realiza del 8 al 12 de diciembre de 2025 a través de Hagamos Comunicación, y lo firma el presidente de Alincop, el maestro Francesco Aycat, y por supuesto tu servidor. Te lo hacemos llegar más al ratito, Maureen, o el día de mañana por la hora, pero de verdad, súper interesante. Qué buena conferencia, con qué buena conferencia cerramos esta cuarta sesión. Muchísimas gracias, mi estimado, y de verdad muy agradecida y bueno, nada, sigue así y nada, sigamos deconstruyendo y haciendo travesuras en este campo que nos ha tocado, ¿no? Pero muy agradecida con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, fuerte abrazo, Maureen. Un Estamos en abrazote. contacto. Gracias. Y con esta última conferencia es como cerramos precisamente el día, la jornada, la cuarta jornada de la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Por supuesto que tenemos una cita el día de mañana 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe y algunas otras festividades más. Precisamente continuaremos con esto y cerrará el día de mañana el programa de actividades de la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político que organizamos desde Acrobas Comunicación a través de Hagamos Comunicación y por supuesto con el respaldo de la Asociación Latinoamericana de Investigadores y Consultores Políticos, ALINCOP. Sin más, ha sido todo un gusto estar con ustedes y por supuesto contar con tan referentes personalidades del ámbito de la consultoría política. Por supuesto que esto se va enriqueciendo más y más, y el día de mañana, recuerden, tenemos una cita. Iniciamos 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 5 de la tarde, hora de Colombia y Ecuador, y 7 de la tarde, hora Venezuela. No, 4, 5, 6 de la tarde, perdón, hora Venezuela. Así que sin más, que tengan ustedes una excelente noche y seguimos, nos vemos en la siguiente sesión.